Hola Alejandro Rico, director de Grupo Liquen, bienvenido como todas las semanas a Verde que te quiero verde. ¿Qué tal? Todo muy bien, Jesús. ¿Qué tal va por allá? Bien. Esta semana creo que vamos a hablar de que esto de la economía circular pues no es tan novedoso, aunque parezca Ujú, mentira, ¿no? Aunque sea un término que hasta ahora no reconocíamos, pero que ujú. en realidad el mundo y la gente ha vivido en la economía circular prácticamente toda la historia, ¿no es así? Pues así es, lo tenemos casi en la sangre. Bien. ¿Y por qué ejemplos vamos a empezar? Pues mira, vamos a empezar, Jesús, por un ejemplo bastante práctico y bastante curioso, que es el concepto de la croqueta. La croqueta como concepto culinario es uno de los alimentos más circulares que puede existir. De hecho, nace en el siglo XVIII partiendo de una premisa bastante básica, que es la idea de que se estaba pasando una larga hambruna en la que había poco alimento, pero una sobreproducción abundante de harina, lo que les llevó a plantearse la idea de todas esas carnes que se utilizan para bullir los caldos, que al final terminan convirtiéndose en carne desechada en muchos de los casos, utilizar esa misma carne para crear el concepto de croqueta y evidentemente no desperdiciar absolutamente nada. Una práctica que se ha ido llevando a cabo durante el resto del tiempo y que no solo es parte del siglo XVIII, sino que a día de hoy todavía tenemos ese concepto de ropa vieja, ese concepto de croqueta que engloba todo lo que viene siendo esas carnes de desecho, con las que hacemos un nuevo alimento, sin desperdicio. Bueno, y además de la Uh alimentación, -huh. ¿en qué otras facetas? Eh, Tú hablabas de que la historia nos ha puesto muchos ejemplos. eh, los propios pueblos, ¿no? La vida en los propios pueblos también es un ejemplo mundano y muy cercano Uh -huh. de cómo la economía circular lleva presente en nuestras vidas mucho tiempo, ¿no? Uh -huh. Pues así es, Jesús. O sea, entendiendo el pueblo como el lugar donde todavía existe una cierta circularidad. Es evidentemente que lo que viene siendo la despoblación rural está haciendo que no podamos ver muchísimas prácticas circulares, pero en los pueblos era donde menos se desechaban las cosas. Existían trabajos que a día de hoy nos parecen casi inviables de gente que no se encargaba solo de vender, sino de reparar y de reutilizar los materiales. Oficios que han perdido ese cariz circular sobre todo en las grandes ciudades, donde hoy están siendo reemplazados por meros comerciantes. Esa dinámica de pueblo es una dinámica que también conecta con las propias croquetas, que no es ninguna invención y que realmente es también uno de esos alimentos tan clásicos de pueblo. En ese sentido, son de los ámbitos más circulares que podemos encontrar a día de hoy y a lo largo del tiempo en lo que viene siendo España y el mundo, claro. Y en momentos muy especiales, claro, como han sido las guerras, evidentemente, y después la reconstrucción a Uh raíz de -huh. una guerra o épocas de hambre y escasez, también los métodos de la economía circular han estado muy presentes, ¿no? Pues así es, Jesús. Puede ser un poco, puede golpear bastante a los que nos estén escuchando, pero hay ciertas personas dentro del mundillo de la economía circular que llaman la atención diciendo que la gente ya ha vivido en economía circular en el siglo XX. El problema es que esa gente que ha vivido en economía circular en el siglo XX, a día de hoy todos están muertos. ¿A qué me refiero? Pues que la idea general de economía circular es la economía de la posguerra, es ese ámbito, ese lugar en el que ni se puede crecer y donde la precariedad y la supervivencia son los únicos parámetros que tiene la gente para poder subsistir. Es un término bastante agresivo, que requiere de bastantes matices, pero que aporta bastante al dibujo final de lo que ha supuesto la circularidad durante el siglo XX. ¿Y en qué áreas del mundo podemos hablar de estos ejemplos de economía circular? ¿En qué territorios, en qué continentes se practica de manera natural la economía circular? Pues bueno, tirando un poco de ese tópico, entre comillas, de esa sensación de precariedad y de supervivencia, yo creo que nos tenemos que terminar basando un poco en lo que viene siendo la comunidad africana, una comunidad que cada vez tiene bastante más presencia en lo que vienen siendo los foros de economía circular y que están constantemente diciendo, oigan, nosotros ya estamos haciendo este tipo de cosas en nuestros países. ¿Por qué? Porque son países sobreexplotados que están siendo completamente desvalijados y han sido completamente desvalijados durante la época colonial, desprovistos de todo tipo de recursos, recursos que se exportan porque allí no generan tanto rendimiento como podrían generar en el primer mundo y que evidentemente les lleva a afinar ese sentido circular. Estamos hablando constantemente de que la economía circular
Y el pensamiento circular tiene que ver mucho con la supervivencia, y es verdad. Se trata sobre todo de saber sobrevivir con lo mínimo posible. El problema es que allí es obligatorio, es un dogma, no puedes pasar no puedes aspirar a nada más, entre comillas, dadas las situaciones precarias en las que hemos dejado a África, pero es algo que nosotros tenemos que entender como una idea y un modo de vida futuro. Ese modo de vida no precario, pero sí que siendo conscientes de que debemos de consumir mucho menos lo suficiente como para sobrevivir. Bueno, y para terminar, me comentabas que incluso en las religiones, es decir, en las religiones más antiguas, ese cuidado de la tierra, cuidado de la naturaleza ha estado Mm. muy presente, ¿no? Pues así es, finalmente, arrancando ya con lo que viene siendo el final, Ujú. otra de las grandes influencias que yo creo que puede tener la economía circular es ese sentido del espiritismo que sobre todo vemos, y yo he podido conversar y hablar con gente de Latinoamérica, esos pueblos indígenas que basaban su respeto al medio ambiente en un aspecto casi que religioso. Estamos hablando de la Pachamama, de la Madre Tierra, de conceptos que engloban bastante lo que nosotros queremos hacer con la economía circular y que eran prácticamente dogmas religiosos que existían en la época y que de alguna forma a través de esa religión terminaban derivando a una serie de conceptos propios de la economía circular que eran su día a día y que a día de hoy estos pueblos indígenas todavía siguen practicando de una forma pues casi que continua. Bueno, pues ya hemos visto que no es tan novedosa la economía circular, sino que lo novedoso es la economía lineal, Así es. que tiene una historia mucho más corta en la Ujú, humanidad, en la historia de la humanidad, que ujú. la propia economía circular. Así que deberíamos aprender de lo que ha sido nuestra larga historia en función de los comportamientos naturales y de lo que es la economía circular. Así Pues es. muchas gracias, Alejandro, y la semana que viene otro nuevo capítulo, otro nuevo tema. Aquí te esperamos. Aquí nos vemos, Jesús. Muy bien. Muchas gracias. Chao.